Un suceso espeluznante sacudió los cimientos de Sevilla. Un hotel abandonado, el Gran Hotel de la Ribera, que llevaba más de una década cerrado y carcomido por el tiempo y el olvido en las afueras de la ciudad, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de un horror que nadie podría haber imaginado. El edificio, una mole de arquitectura señorial ahora en decadencia, fue repentinamente asediado por vehículos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyas luces azules y rojas parpadeaban siniestramente contra su fachada desconchada mientras la noticia del hallazgo de múltiples cadáveres se extendía como una plaga por los barrios cercanos. Aquel lugar, normalmente silencioso y solo transitado por curiosos durante el día, estaba ahora acordonado con cinta policial, su lúgubre interior iluminado por los potentes focos del equipo de investigación. La información inicial, filtrada con cuentagotas a la prensa, era aterradora. Se habían encontrado los cuerpos de decenas de mujeres en varias habitaciones del hotel. Sus estados eran lamentables, algunos cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición, haciendo casi imposible su identificación a simple vista. Fueron los vecinos de unas fincas cercanas quienes, asfixiados por un olor nauseabundo que el calor andaluz de finales de verano hacía insoportable, alertaron a las autoridades. Finalmente, un equipo conjunto de la Policía Científica y Servicios Médicos de Emergencia se adentró en la boca del lobo para iniciar la macabra tarea de evacuación. La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental no tardó en comunicar que no se trataba de un caso común. La magnitud del hallazgo con un número tan elevado de víctimas apuntaba directamente a la existencia de una red criminal organizada detrás de la masacre. Se iniciaron de inmediato las primeras pesquisas, interrogando a varios testigos, incluyendo a residentes de la zona que afirmaban haber visto movimientos sospechosos alrededor del hotel en las semanas previas al descubrimiento. Un hombre que recogía chatarra juraba haber visto furgonetas sin distintivos entrar y salir del recinto en mitad de la noche. La noticia provocó una ola de pánico en la sociedad sevillana. El miedo se apoderó de las calles. Muchos ciudadanos, especialmente mujeres, temían salir solos por la noche. Las voces exigiendo al ayuntamiento que demoliera o sellara permanentemente el edificio, ahora considerado un lugar maldito y peligroso, se multiplicaron en las redes sociales y los medios de comunicación locales. Mientras tanto, un fuerte dispositivo policial mantenía un perímetro de seguridad alrededor del hotel para evitar que las multitudes de curiosos y periodistas se acercaran demasiado. El proceso de identificación de las víctimas acababa de comenzar y se antojaba largo y penoso. El equipo forense del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses trabajaba sin descanso para determinar la identidad de cada una de las mujeres y, lo que era más crucial, la causa exacta de sus muertes. La cinta policial, amarilla y negra, ondeaba como un sudario alrededor del Gran Hotel de la Ribera, un edificio que había pasado de ser una reliquia olvidada a convertirse en el foco de la atención nacional. El descubrimiento de la fosa común en el hotel sevillano tuvo su origen en la persistencia de un hedor que durante días había invadido las fincas colindantes. Al principio los vecinos lo atribuyeron a algún animal muerto, una posibilidad común en las afueras de la ciudad durante los meses de calor abrasador. Sin embargo, el olor se intensificaba con cada día que pasaba, volviéndose más dulce y penetrante, inconfundiblemente humano. La curiosidad, mezclada con una creciente aprensión, llevó a algunos a acercarse. La estructura ruinosa del hotel, con sus ventanas rotas como cuencas vacías y la maleza devorando sus cimientos, era una advertencia en sí misma. Finalmente, un jubilado, harto de la inacción y del hedor que se colaba por su ventana cada noche, se armó de valor y llamó al 091. La respuesta de la Policía Nacional fue inmediata. Al entrar en el vestíbulo del hotel, cubierto de polvo y escombros, los agentes se encontraron con un silencio sepulcral, solo roto por el crujido de sus propias pisadas. El olor era abrumador. A medida que avanzaban, descubrieron varias habitaciones en los pisos superiores cuyas puertas estaban cerradas con candados o atrancadas desde fuera. Al forzar la primera puerta, la realidad del horror les golpeó con la fuerza de un mazo. En el interior, yacían los cuerpos de varias mujeres en distintas posturas y estados de descomposición. Algunas parecían haber fallecido hacía semanas, mientras que otras, trágicamente, llevaban muertas solo unas pocas horas. Los agentes de la policía científica comenzaron de inmediato su meticuloso trabajo, fotografiando la escena, recogiendo muestras y documentando cada detalle con la fría profesionalidad que la situación exigía. Las primeras estimaciones confirmaron que el número de víctimas superaba la veintena.
La ardua tarea de identificación estaba en marcha, cotejando las huellas dactilares y registros dentales con las bases de datos de personas desaparecidas. En la escena del crimen, la policía encontró varias pistas: efectos personales de las víctimas esparcidos por las habitaciones, pequeñas notas manuscritas con nombres y cifras, y objetos que podrían haber sido utilizados para inmovilizarlas. Sin embargo, en la rueda de prensa inicial, el inspector jefe al mando del caso, Alejandro Vargas, un veterano de rostro curtido por 1000 batallas, se mostró cauto y no ofreció ninguna declaración oficial sobre el posible móvil o los sospechosos. La reacción de la ciudadanía fue de puro terror. Muchos exigían el derribo inmediato del hotel, mientras que otros, traumatizados, se negaban siquiera a pasar por la carretera que bordeaba el recinto. El Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con la delegación del gobierno, se esforzaba por calmar a la población y garantizar la seguridad en la zona. Las redes sociales, por su parte, eran un hervidero de especulaciones. Teorías sobre sectas, redes de trata de personas y asesinos en serie se propagaban sin control, alimentando la ansiedad colectiva. La Policía Nacional hizo un llamamiento a la calma, pidiendo a los ciudadanos que no difundieran bulos y que confiaran en el trabajo de los investigadores. Mientras el sol de la tarde caía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, el equipo forense continuaba su labor bajo la luz artificial. El Gran Hotel de la Ribera, antes un fantasma arquitectónico, se había transformado en el escenario de una pesadilla nacional, y cada nuevo detalle que trascendía no hacía más que aumentar la intriga y el pavor de una sociedad que contenía la respiración, esperando respuestas al misterio que se ocultaba tras sus muros podridos. Tras el macabro descubrimiento en el hotel abandonado, la Policía Nacional desplegó un equipo especial de la UDEP, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, para liderar la investigación. El inspector Alejandro Vargas, un hombre cuya mirada revelaba más cansancio que años, fue puesto al frente. Su primera orden fue clara: peinar cada centímetro del hotel. Durante días, los agentes examinaron minuciosamente cada habitación, cada pasillo, los sótanos inundados y hasta el aparcamiento subterráneo en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el origen de las víctimas o el móvil del crimen. Hasta la fecha, los investigadores habían interrogado a decenas de testigos, vecinos, el antiguo personal de mantenimiento del hotel e incluso los últimos administradores antes de su cierre definitivo. Varios testimonios coincidían en un punto: en las últimas semanas se había detectado una actividad inusual. Un testigo afirmó haber visto una furgoneta blanca, sin matrícula visible, entrando y saliendo del recinto en plena noche. Otra vecina juró haber oído gritos ahogados, que atribuyó a jóvenes haciendo botellón, provenientes del interior del edificio. Vargas y su equipo anotaban cada declaración, cada detalle, por insignificante que pareciera, para construir una cronología completa de los hechos. El análisis preliminar de las pruebas recogidas en el hotel reveló hallazgos inquietantes. Además de los efectos personales de las mujeres, se encontraron trozos de cinta adhesiva industrial, bridas de plástico y varios frascos de sedantes vacíos. Estos elementos reforzaban la hipótesis de que las víctimas habían sido retenidas contra su voluntad. Sin embargo, Vargas insistía a su equipo: no saquemos conclusiones precipitadas. Todo debe pasar por el laboratorio antes de que podamos afirmar nada. La reacción de los barrios cercanos al hotel seguía siendo de máxima alerta. Muchos comerciantes cerraban sus negocios antes de que anocheciera y las calles, normalmente bulliciosas, quedaban desiertas mucho antes de lo habitual. Los vecinos exigían un aumento de las patrullas policiales. El ayuntamiento prometió reforzar la vigilancia y mantener la zona del hotel completamente aislada. Por otro lado, el trabajo del equipo forense era una carrera contrarreloj. La identificación de cada cuerpo era crucial, no solo para la investigación, sino para dar un cierre a las familias que, con el corazón en un puño, esperaban noticias. Se estaban aplicando todos los métodos disponibles: análisis de huellas dactilares, registros dentales y, en los casos más complejos, pruebas de ADN. La noticia había saltado a todos los informativos nacionales. Cada avance en la investigación era seguido con expectación por un público horrorizado que esperaba que la policía encontrara pronto a los responsables. El hotel abandonado, antes un simple punto de referencia para los conductores, se había convertido en un símbolo del mal, un monumento a un misterio que la policía se esforzaba por desentrañar, pieza a pieza, dentro de sus silenciosos y profanados muros.
La revelación de la Casa de los Horrores en el Gran Hotel de la Ribera no solo movilizó a las fuerzas de seguridad, sino que sembró una profunda inquietud en el tejido social de Sevilla. El miedo era palpable. La gente sentía una vulnerabilidad que no había experimentado antes, preocupada por su propia seguridad y la de sus seres queridos. Las conversaciones en los bares y mercados giraban en torno al mismo tema, con el pánico reptando bajo la superficie. Las calles del barrio de Macarena y las zonas aledañas al hotel se vaciaban al caer la noche. Las familias optaban por encerrarse en casa mucho antes de lo habitual, y muchas actividades sociales y culturales nocturnas se pospusieron por temor a que el horror pudiera repetirse. Diversos colectivos ciudadanos y asociaciones de vecinos exigieron una respuesta contundente de las autoridades. Algunos pedían el derribo inmediato del hotel, mientras que otros reclamaban la instalación de un sistema de vigilancia permanente en la zona para prevenir futuras actividades delictivas. El alcalde de Sevilla respondió prometiendo aumentar la presencia policial y aseguró que la investigación estaba en manos de los mejores profesionales. Las redes sociales se convirtieron en un foro improvisado de debate y especulación. Miles de publicaciones analizaban los posibles móviles del crimen. Las teorías iban desde una red de trata de personas con ramificaciones internacionales hasta la obra de un asesino en serie con un patrón ritualista. La policía, a través de su cuenta oficial, pidió encarecidamente a los ciudadanos que no compartieran información no verificada para no generar una alarma social aún mayor. Desde una perspectiva psicológica, el caso dejó una cicatriz en la comunidad. Varios testigos directos y vecinos cercanos confesaron tener problemas para dormir, sufriendo ansiedad y pesadillas recurrentes. El ayuntamiento, en colaboración con organizaciones locales, comenzó a ofrecer servicios de apoyo psicológico para ayudar a los afectados a procesar el trauma y la incertidumbre. Mientras tanto, la atención se centraba también en el drama humano de las familias de las víctimas. Decenas de personas, cuyos familiares llevaban semanas o meses desaparecidos, acudían diariamente a la jefatura de policía en busca de respuestas. Las escenas de angustia y desesperación a las puertas de la comisaría eran desgarradoras. La policía se comprometió a llevar a cabo el proceso de identificación con la máxima celeridad y rigor, para que las familias pudieran, al menos, conocer el destino de sus seres queridos e iniciar el largo camino del duelo y la búsqueda de justicia. El hotel, antes una mera carcasa vacía, se erigía ahora como un siniestro símbolo de la tensión social y el misterio. Cada nuevo comunicado de la policía era esperado con ansia, mientras la ciudad entera aguardaba respuestas sobre la identidad de las víctimas, los motivos de los asesinos y las medidas que se tomarían para devolver la paz a sus calles. La investigación en el Gran Hotel de la Ribera se adentraba en fases cada vez más complejas. El equipo forense, dirigido por la doctora Elena Salgado, una mujer de nervios de acero, trabajaba sin descanso analizando cada rincón del edificio. Documentaban meticulosamente el estado de cada cuerpo, recogían muestras para análisis toxicológicos y buscaban cualquier rastro, por mínimo que fuera, que los asesinos pudieran haber dejado atrás. Los primeros resultados forenses confirmaron la brutalidad de los crímenes. Varias víctimas presentaban signos evidentes de violencia física, fracturas, contusiones y marcas de ligaduras en muñecas y tobillos. Otras, sin embargo, no mostraban lesiones externas, lo que llevaba a la doctora Salgado a sospechar que la causa de la muerte podría haber sido una sobredosis de drogas o asfixia. Esta diversidad en el modus operandi desconcertaba a los investigadores, sugiriendo la posibilidad de múltiples autores o un plan criminal mucho más elaborado de lo que se pensaba inicialmente. Las pruebas materiales recogidas, como fibras de ropa, cabellos y fragmentos de piel bajo las uñas de algunas víctimas, se convirtieron en piezas clave del rompecabezas. El inspector Vargas notó un patrón inquietante en la disposición de los cuerpos. En varias habitaciones del tercer piso, las víctimas estaban colocadas de una manera similar, casi ritual. Esta repetición indicaba una acción deliberada y metódica, descartando la idea de que las muertes fueran accidentales o aleatorias. El equipo de la UDEP comenzó a estudiar esta macabra puesta en escena, buscando un significado, una firma que pudiera delatar a los responsables. Paralelamente, los investigadores revisaban los archivos de la antigua gestión del hotel. Entrevistaron al último director y a varios empleados que trabajaron allí antes del cierre. Algunos recordaban que los sótanos y ciertas salas del edificio nunca estuvieron completamente sellados, lo que podría haber permitido un acceso discreto durante años.
Cada dato, cada recuerdo, se añadía a la cronología que Vargas estaba construyendo pacientemente. La seguridad en el perímetro del hotel se reforzó. La cinta policial se mantuvo firme, y agentes de la UIP, Unidad de Intervención Policial, patrullaban la zona día y noche para mantener a raya a los curiosos y a la prensa. Vargas emitió un comunicado pidiendo calma y confianza en el trabajo policial. Mientras la noche caía de nuevo sobre Sevilla, el hotel abandonado seguía siendo el epicentro de la atención nacional. Cada nuevo hallazgo del equipo forense o de los investigadores aumentaba la tensión y la curiosidad del público. El proceso de identificación de las víctimas y la recolección de pruebas continuaban, con la esperanza de desvelar pronto el oscuro secreto que se escondía tras aquella masacre. A medida que avanzaba la investigación, el inspector Vargas y su equipo comenzaron a formular las primeras hipótesis sobre el móvil detrás de la matanza del hotel. Aunque aún no había información oficial sobre los autores, varias teorías surgían a partir de los patrones observados y las pruebas recogidas. La meticulosidad en la disposición de algunos cuerpos y el estado de las habitaciones sugerían una actividad estructurada y planificada. Varios criminólogos consultados por la policía apuntaron a la posible implicación de una red organizada. Se empezó a investigar si existía alguna conexión con casos de desapariciones de mujeres en Andalucía y otras regiones de España en los últimos años. Las pequeñas notas y los efectos personales de las víctimas se convirtieron en el foco principal de la investigación. Los analistas de la policía científica creían que estos objetos podrían contener pistas sobre las actividades o la identidad de las víctimas justo antes de su muerte. El equipo forense analizaba la caligrafía de las notas, buscando patrones, nombres o códigos que pudieran conducir a los culpables. En la calle la especulación estaba desatada. La teoría de una red de trata de blancas que utilizaba el hotel como centro de operaciones era la más extendida. Otros hablaban de una secta destructiva o de un grupo criminal dedicado a la producción de contenido audiovisual violento. El miedo entre los vecinos del hotel era cada vez más profundo. Algunos incluso consideraban mudarse. El ayuntamiento y la policía intentaban calmar a la población emitiendo comunicados regulares con información verificada. El proceso forense continuaba sin pausa. La identificación mediante huellas dactilares, pruebas de ADN y análisis dentales era fundamental para dar nombre a las víctimas. Vargas recalcó la importancia de la precisión en este proceso. Cada resultado debía ser verificado exhaustivamente antes de ser utilizado en la investigación. Mientras tanto, el hotel, antes una ruina ignorada, se había convertido en un símbolo de la tensión y el misterio que envolvían a Sevilla. Cada nuevo descubrimiento de los investigadores alimentaba la curiosidad pública y planteaba serias preguntas sobre la seguridad y la vigilancia de los edificios abandonados en las ciudades. La investigación seguía su curso intensivo, con la esperanza de desvelar la verdad oculta tras esta terrible tragedia. Con la investigación del caso del hotel entrando en una fase crucial, la Policía Nacional intensificó la coordinación con diversas instituciones. Se creó un grupo de trabajo conjunto para agilizar tanto la identificación de las víctimas como el rastreo de la posible red criminal implicada. La UDEP colaboraba estrechamente con el Servicio de Identificación de Víctimas en Catástrofes, el Instituto Nacional de Toxicología y, de manera crucial, con la Unidad de Investigación Tecnológica, UIT, para analizar las pruebas digitales encontradas. Este último aspecto se consideraba vital. El análisis de los dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores portátiles hallados en el lugar podría revelar las comunicaciones de las víctimas, sus últimos movimientos y, con suerte, la identidad de quienes las llevaron allí. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Sevilla también estaban implicados. El gobierno municipal se encargó de asegurar el perímetro del hotel, establecer un centro de atención para las familias de las víctimas y gestionar la comunicación para evitar la propagación de bulos. Se desplegaron agentes adicionales para patrullar la zona, tranquilizando a una comunidad todavía conmocionada y nerviosa. Varios criminólogos de renombre fueron consultados para ofrecer su perspectiva sobre el modus operandi. Sus análisis preliminares sugerían la participación de un grupo altamente organizado, con un sistema definido para captar, retener y, finalmente, asesinar a las víctimas. Esta conclusión reforzaba la necesidad de una coordinación interinstitucional para abordar todas las facetas del caso, desde la investigación forense hasta la persecución de una posible red transnacional. La respuesta del público a esta coordinación fue mayoritariamente positiva.
Los ciudadanos esperaban que la colaboración entre las diferentes agencias condujera a un esclarecimiento rápido de los hechos, reduciendo así la sensación de inseguridad que se había instalado en la ciudad. Sin embargo, la cautela persistía, y muchos seguían evitando las inmediaciones del hotel, esperando noticias oficiales de la policía. Al caer la noche, el trabajo en el hotel continuaba bajo la intensa luz de los focos. El equipo forense seguía peinando cada habitación, buscando hasta la más mínima prueba. El edificio abandonado se había transformado en un centro neurálgico de la investigación criminal, un símbolo de misterio y tensión, mientras el país entero esperaba que los esfuerzos coordinados de las autoridades desvelaran la verdad detrás de la tragedia. La investigación en el Gran Hotel de la Ribera se volvía cada vez más intensa y detallada. El equipo forense realizaba análisis exhaustivos de los cuerpos y las pruebas recogidas. Cada detalle era examinado con lupa: la condición de los cadáveres, las marcas en la piel, los restos encontrados en el entorno. Los resultados preliminares indicaban que varias víctimas habían sufrido violencia física extrema antes de morir, con lesiones compatibles con el uso de ataduras y objetos contundentes. Otras, en cambio, parecían haber sucumbido a un deterioro progresivo de su salud, lo que añadía una capa de complejidad al caso y reforzaba la hipótesis de un modus operandi planificado y diversificado. El equipo forense también encontró numerosos objetos personales y documentos que podrían estar relacionados con la identidad de las víctimas, como notas manuscritas, teléfonos móviles y bolsos. El análisis de estos objetos se realizaba con sumo cuidado para no perder ninguna información. Los datos extraídos de los dispositivos electrónicos se examinaban en busca de pistas sobre comunicaciones, ubicaciones recientes o cualquier actividad sospechosa previa a su muerte. La policía seguía la pista de una posible red organizada. Ciertos indicios, como la disposición de los cuerpos en algunas habitaciones y el uso de espacios específicos del hotel, sugerían la existencia de un patrón. Los investigadores empezaron a construir una hipótesis sobre cómo los autores pudieron operar durante tanto tiempo sin ser detectados por el entorno. En la sociedad, estos hallazgos aumentaban la curiosidad y la preocupación. Los vecinos del hotel, ya de por sí vigilantes, extremaron las precauciones de seguridad en sus hogares. El ayuntamiento y la policía continuaban sus esfuerzos por tranquilizar a la población, insistiendo en la importancia de no difundir especulaciones no verificadas. Mientras la noche avanzaba, el equipo forense seguía trabajando en el lugar. El hotel, antes un edificio en ruinas, se había convertido en el centro de la atención nacional. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la tensión y el deseo de saber. Mientras tanto, las autoridades seguían uniendo las piezas del rompecabezas para resolver el misterio de las decenas de mujeres asesinadas. La atención se desplazaba ahora también hacia las familias de las víctimas. Algunas, que habían denunciado la desaparición de sus seres queridos, acudían a la comisaría en busca de respuestas. La policía les proporcionaba apoyo y se aseguraba de que el proceso de identificación fuera lo más rápido y preciso posible. La presión pública influía en el ritmo de la investigación, obligando a la policía a trabajar con celeridad pero sin comprometer la precisión del análisis de las pruebas. El hotel seguía bajo estricta vigilancia, un símbolo mudo de la tragedia que albergaba. Además de las pruebas físicas y forenses, la policía se centraba ahora en la evidencia digital recuperada del hotel. Varios teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros dispositivos de comunicación se convirtieron en el eje de la investigación para rastrear las actividades de las víctimas y los posibles autores. El equipo de la Unidad de Investigación Tecnológica, UIT, trabajaba día y noche analizando mensajes, registros de llamadas y datos de geolocalización. El análisis inicial de los teléfonos de algunas víctimas reveló comunicaciones sospechosas con números desconocidos justo antes de su desaparición. La policía profundizó en estas conversaciones para encontrar pistas sobre la identidad de los implicados, sus últimas ubicaciones conocidas y la posible red detrás de la tragedia. Además de la evidencia digital, el equipo de investigación criminal rastreaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores del hotel y de las rutas que las víctimas podrían haber transitado. Se esperaba que estas imágenes proporcionaran información sobre las personas que entraban y salían del hotel y los vehículos utilizados, lo que podría ser clave para identificar a los responsables. La investigación destacaba cada vez más un patrón en la disposición de los cuerpos y en las actividades que tuvieron lugar en el hotel. La policía observó que varias habitaciones presentaban signos de una coordinación o un procedimiento consistente,
lo que reforzaba la sospecha de un modus operandi organizado y profesional, lejos de ser un caso de violencia aleatoria. Mientras tanto, la comunidad permanecía en alerta. Los vecinos del hotel, antes un barrio tranquilo, extremaban las precauciones. Se aumentaron las patrullas de seguridad y el gobierno local insistía en la importancia de no difundir información no verificada para no generar pánico. Hasta bien entrada la noche, el análisis de la evidencia digital continuaba. Cada nuevo hallazgo era un paso crucial para reconstruir la imagen completa de la tragedia. El edificio abandonado se había convertido en el centro de atención, un símbolo de un misterio tenso y el foco de los esfuerzos de las autoridades para descubrir la verdad detrás de las decenas de cuerpos de mujeres encontrados en su interior. La investigación del caso del Gran Hotel de la Ribera entraba en su fase más crítica. El inspector Vargas insistía en que el proceso de identificación de las víctimas y el análisis de las pruebas digitales no podían precipitarse, dada la complejidad del caso y la probable implicación de una red criminal. Se formó un equipo especial para unificar todos los hallazgos forenses, las pruebas digitales y los testimonios de los testigos en una única y coherente cronología. Los resultados preliminares seguían mostrando un patrón definido en la forma en que las víctimas fueron tratadas. La similitud en la disposición de los cuerpos y los objetos en varias habitaciones no parecía una coincidencia, sino la firma de un procedimiento deliberado. La sospecha de una red organizada se hacía cada vez más fuerte, aunque la identidad de los autores principales seguía siendo un misterio. Las autoridades continuaban rastreando las comunicaciones de las víctimas. El análisis de mensajes de texto, llamadas telefónicas y actividad en redes sociales revelaba contactos inusuales en los días previos a su muerte. La UIT trabajaba en colaboración con expertos en análisis forense digital para rastrear el origen de estas comunicaciones, que se creía podían llevar directamente a los culpables. En la sociedad, el caso generaba una ansiedad generalizada. Los vecinos del hotel, antes solo curiosos, ahora tomaban precauciones extremas, cerrando sus casas temprano y limitando sus salidas. El gobierno local reafirmó que la seguridad en la zona se había reforzado, mientras la policía mantenía una presencia constante en el lugar para evitar interferencias en la investigación. Las familias de las víctimas seguían acudiendo a la jefatura de policía en busca de certezas. La policía se comprometía a que cada proceso de identificación, ya fuera por ADN o huellas dactilares, se realizara con la máxima precisión y rapidez. Cada nuevo hallazgo se comunicaba a las familias para que pudieran tomar las medidas necesarias, tanto legales como personales. El hotel abandonado, antes una mera ruina, era ahora el epicentro de la atención nacional. Cada avance de los investigadores generaba una mezcla de curiosidad y tensión en la sociedad. La investigación intensiva y la acumulación de pruebas demostraban que el caso era mucho más complejo de lo que se había pensado inicialmente, con la posibilidad de una red que había estado operando en la sombra durante mucho tiempo antes de ser descubierta de forma tan brutal. Hasta el momento, la investigación del caso de las decenas de mujeres encontradas muertas en el hotel de Sevilla continúa con la máxima intensidad. El equipo forense y la policía trabajan sin descanso para completar la identificación de las víctimas y analizar todas las pruebas recogidas. Las pruebas de ADN, las huellas dactilares y el análisis digital son clave para reconstruir la cronología completa y revelar la identidad de las víctimas. La policía también se centra en la hipótesis de una red organizada. El análisis de los patrones, las pruebas físicas y la evidencia digital refuerza la posibilidad de que haya uno o varios autores que ocultaron deliberadamente sus huellas. Las autoridades han asegurado que cada paso de la investigación se realiza con sumo cuidado para garantizar la validez de las pruebas en un futuro proceso judicial. La comunidad permanece vigilante, pero la situación en los alrededores del hotel ha comenzado a normalizarse gracias al aumento de la seguridad y las patrullas regulares. El gobierno local se ha comprometido a garantizar la seguridad del entorno y a proporcionar apoyo a las familias de las víctimas que esperan la confirmación de la identidad de sus seres queridos. El hotel abandonado, antes una simple ruina, se ha convertido en un símbolo del misterio y la tragedia que ha conmocionado al público. Cada avance en la investigación es seguido de cerca a nivel nacional, mientras las autoridades se esfuerzan por unir todas las piezas para desvelar la verdad detrás de este macabro hallazgo. El proceso judicial y la investigación aún están en curso, marcando el inicio de un largo camino para las autoridades, las familias de las víctimas y la sociedad en su conjunto para encontrar respuestas al misterio que ha